En la red Al Día Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo Al Día Noticias con johndidier.com. Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana 40 minutos y a esta hora estamos en comunicación con el concejal Papo Amin. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Estamos a esta hora en Al Día Noticias con el concejal Papo Amin porque queremos con él a esta hora dialogar. Concejal Papo Amin del Centro Democrático, bienvenido al Día Noticias. Gracias, John Didier, por esta invitación en Al Día Noticias, a estos micrófonos que siempre están prestos a escucharme y yo a servirles. Gracias de verdad por esta invitación. ¿Mucho frío a esta hora en Bogotá? Bueno, lo normal. Realmente yo soy costeño, pero a mí me encanta el frío de Bogotá. Yo soy de los que digo que a pesar de ser costeño me costaría devolverme a vivir algún día a mi tierra. La verdad, una de las cosas que me encanta de esta ciudad que me lo ha dado todo es este clima frío que de verdad me llena de satisfacción. ¿Cuál es su tierra? Yo soy oriundo de Lorica, Córdoba. Yo soy provinciano. Tengo 41 años, John Didier, y bueno, la verdad he tenido la oportunidad de vivir en varias partes. Hice mi colegio en Medellín y luego, mi colegio en Cartagena, luego hice mi universidad en Medellín y me formé ya como profesional especializado acá en Bogotá y llevo más de 15 años viviendo en esta ciudad que me lo ha dado todo. Donde tengo mi familia, donde gracias a muchos bogotanos hoy soy concejal de la ciudad y ahí venimos trabajando duro por esta Bogotá que tanto queremos, que nos recibe a todos con los brazos abiertos y que lo que más queremos es que salga adelante. Sí, y se estrenó, ¿hace cuánto se estrenó como papá? Hace 1 año y medio me estrené como papá. Mi niña tiene 1 año y 6 mesecitos. Yo creo que ya va para el año y 7 meses. Nació en noviembre. De esos bebé pandemia que les llaman, ¿no? Que llegaron en la época de pandemia. Una bendición. Mi hija Fátima. Yo le digo a toda la audiencia y a todos los que nos acompañan que respeto mucho las creencias de todas las personas, pero yo personalmente soy bastante mariano. Le tengo una fe grandísima a la Virgen de Fátima y por eso hoy mi hija se llama Fátima. Claro, está bien. ¿Y le ha gustado ser papá o es difícil? Hombre, no es fácil, no es fácil. Darle un buen ejemplo a los hijos no es fácil. Doy lo mejor de mí, sobre todo en este ejercicio político que nos demanda tanto tiempo. A veces uno quisiera poder tener más espacio para compartir con esos chiquillos y verlos crecer, porque la verdad me parece que son la alegría de la vida. Eso es lo que lo llena a uno de satisfacción. Hoy en día mi hija es mi motor. Hace poco perdí un hermano, lo cual fue un golpe muy duro para mi familia. Y bueno, el catalizador de ese amor, de ese motor que me hace levantar todas las mañanas es mi pequeñita. Y bueno, siempre tratando de ser el mejor papá. No es fácil, como lo dije, pero lo intento cada día. A propósito, en su momento lo hicimos a través de Twitter, pues nuestra voz de solidaridad por la reciente pérdida de su hermano aquí en la capital de la República. ¿Él a qué se dedicaba? Mi hermano era productor de videos, comunicador social y periodista de profesión. Una persona, la verdad, entregado a su medio artístico. Hizo muchos documentales. Una persona muy entregada a su oficio. Un golpe muy duro para mí. Pues lo digo con tranquilidad al aire. Fui yo quien lo encontré sin vida. No hubo ningún efecto de tercero que le haya ocasionado su deceso, ¿no? Realmente fue un tema
un tema de salud. Eh, Fue algo que la verdad no nos los esperábamos porque hasta el momento de que él falleció no presentaba ningún inconveniente en la salud, pero bueno, esa es la vida. En cualquier momento estamos y en cualquier momento desaparecemos. Ha sido un golpe muy, muy duro para mi familia. Para mí era alguien con quien yo tenía una relación muy buena, con quien construía en la diferencia, porque a pesar de mis posturas políticas, que hago parte del Centro Democrático, con mi hermano teníamos posturas muy opuestas, ¿no? Entonces era alguien que me enriquecía mucho, que muchas veces me hacía aterrizar o cambiar de pensar en cosas que yo tengo una perspectiva diferente. Me va a hacer mucha falta por eso, pero ahí vamos, seguir viviendo, como lo dijo ahorita. Tengo una hija y una esposa a la que amo y una hija a la que me llena de amor todos los días. Entonces, seguir viviendo y pedirle mucho a Dios que me le dé fortaleza a mis papás, que hoy son los que más duro han sentido este golpe. Claro. Y él era menor que usted? ¿Cuántos años tenía? Mayor, 2 años mayor que yo, 43 años, John Didier, muy joven, muy joven. Tengo otro hermano que es un poco mayor, él era el de la mitad. Tengo un hermano de 45, 46 años, él tenía 43 y yo 41. Entre los tres hermanos nos llevábamos, entre el mayor y mi persona nos llevábamos 5 años. Él estaba más o menos en la mitad, 2 años y medio. Y bueno, la verdad fue algo que no nos los esperábamos, no nos los esperábamos. Bueno, nuestra voz de solidaridad por esas noticias que son muy repentinas, no estamos preparados nunca para esa situación. De todas maneras, y más si no venía padeciendo ninguna enfermedad. A propósito de las posturas políticas, cuando esas diferencias se dan en medio del amor, es muy enriquecedora porque uno puede cambiar la visión y su percepción. Es importante estar abierto a las diferencias o a que alguien piense diferente, pero siempre y cuando se haga con respeto, ¿no? Y empezando a hablar de política, concejal, le quiero preguntar, ¿le gusta hasta el momento lo que ha sido los anuncios del nuevo gobierno de Gustavo Petro? Hombre, yo quiero decirle a la ciudadanía y a los que nos escuchan y nos acompañan, eh, realmente el presidente electo Gustavo Petro ha hecho muy pocos anuncios, pero han sido poco alentadores. Eh, yo veo que el mensaje que se está mandando a nivel Colombia, en su gran mayoría, es un tema tributario. Yo creo Mm. que los colombianos, en mi persona, yo no acompañé en ningún momento al presidente hoy electo Gustavo Petro, pero ya es el presidente de todos los colombianos. Ya no podemos decir que él no me representa, no, es el presidente de todos los colombianos y eso es algo que tenemos que asumir. Y yo le pediría al presidente Gustavo Petro, que se vendió como el candidato del cambio, que realmente dijo que iba a ser la esperanza para los colombianos, que partamos de una base de no mandar esos mensajes que no me parecen sanos, como son alertar a los mercados, a los empresarios, a las personas incluso de menos recursos, que todos los anuncios que se han hecho han sido en torno al tema tributario. A mí me parece increíble que anunciaron una ministra de Cultura que se ha expresado en un tema tributario. La vimos hablar de que, opinando de que se le deberían colocar impuestos a los planes de celulares, a planes desde los 40.000 pesos aproximadamente. Hombre, yo creo que la ministra de Cultura debería mandar un mensaje más alentador en cultura que referente a los impuestos. Entonces, veo que el mensaje ha sido encaminado a una cantidad de impuestos y que no se nos olvide que en su momento cuando el presidente hoy saliente, Iván Duque, quiso intentar una reforma tributaria de 25 billones, pues el país se incendió y entre las personas que hicieron parte de esa rebeldía o de irse en contra de esa reforma fueron precisamente los que hoy van a entrar al gobierno. Y entonces hoy vemos que nos están hablando de una reforma tributaria de 50 billones y realmente nosotros estamos a la expectativa. Nadie ha incendiado el país, pero estamos a la expectativa y a la espera
porque yo creo que esos no deben ser los mensajes que se le deben mandar hoy a los colombianos. Adicionalmente, cuando vemos las posturas del presidente electo Petro, hombre, mandar unos mensajes de retos al país, de que no me reten, sin justificar si lo que se hizo con la decisión que se tomó en la junta, en la junta esta donde se decidió que se iban a Petrol. ampliar los, sí, Ecopetrol, que si, no quería mencionarla, pero donde se van a ampliar los plazos y todo eso. No voy a entrar a justificar si eso estuvo bien o mal. Esos no son los mensajes que hay que mandarle hoy a la ciudadanía. Esos no son los mensajes. Yo creo que hay que mandar un mensaje de mucho más calma porque, hombre, todo el país está en incertidumbre y si el mensaje que hoy un presidente sale a decirle a los colombianos es no me reten, pues más susto va a generar, que es al punto al que quiero llegar. Más allá de eso, él es el presidente hoy de todos los colombianos y yo creo que debe mandar mensajes más de unión, más de calma, más de tranquilidad. Yo saqué un trino precisamente ayer donde lo decía, qué gran diferencia con nuestro jefe y mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su momento se sentó con el presidente electo Gustavo Petro y la voz que nos mandó a todos los colombianos es invitarnos a que no nos vayamos del país, a que estemos acá, a que tengamos tranquilidad. Esa es la voz que en últimas queremos escuchar todos los colombianos, que de verdad nos manden una voz de aliento de que podemos seguir tranquilos en Colombia, de que queremos seguir viviendo en Colombia y que podemos seguir viviendo tranquilamente en Colombia. Concejal, ¿y es que de verdad hay gente que se está yendo del país o es puro cuento? Pues yo no sé, yo no conozco la verdad tengo que decir, yo no he revisado las cifras, cómo estarán las cifras de las personas que estarán tomando decisión en irse o no del país, de sacar capitales o no sacar capitales. No tengo esas cifras muy claras, pero sí tengo una cifra muy clara, John Didier, y le digo a toda la audiencia, y es el dólar. A pesar de que las cifras están disparadas, es una moneda, y a pesar de que sabemos de que hay problemas de mercado a nivel internacional, porque el tema del precio del dólar no se limita solo a Colombia, sino a un tema internacional. Pues cuando vamos a revisar ya esas cifras con detalles, sí vemos que México, Brasil, han tenido una devaluación del 4 o 5%, Perú del 4 o 5%, pero cuando nos vamos a países que hoy están en incertidumbre como Chile, que tiene hoy más o menos un 13% de evaluación aproximadamente, donde se están haciendo anuncios de reformar la Constitución, y en Colombia, que tenemos un presidente nuevo que de pronto no ha dado los mensajes con toda la claridad del caso, pues vemos que hay una devaluación del 15% en Colombia. Entonces ahí sí se vuelve preocupante la situación, porque no podemos salir a culpar de todo a esos mercados internacionales, sino que también hay algo internamente que nos está afectando, y en esto creo que son esos mensajes que no están generando confianza, y ahí nuevamente le digo al presidente electo Gustavo Petro, ojalá nos mande mensaje de más confianza, porque en mi caso particular yo también invito, al igual que el expresidente Uribe, a los colombianos a que no nos vayamos, a que sigamos construyendo país. Yo aquí estoy, como dijo un expresidente que prefiero no tocar el nombre, aquí estoy, aquí me quedo, aquí seguiré luchando por esta Bogotá que tanto quiero, por Colombia, porque sabemos que cuando a Bogotá le da gripa, pues Colombia estornuda. Entonces todas esas decisiones de Bogotá que afectan a todo el país, pues yo quiero seguir construyendo por esta ciudad que todo me lo ha dado, y que de verdad queremos es sacar el país adelante y que nos toca construir una diferencia. Hoy perdimos, eso es una realidad. Nosotros desde el sector de nosotros perdimos las elecciones presidenciales, las perdimos desde la primera vuelta, que fue el candidato que apoyamos, que fue a Federico Gutiérrez. Yo en segunda vuelta, como lo dije siempre, voté en contra del candidato del presidente hoy electo Gustavo Petro. Nunca tuve un candidato en segunda vuelta, no tuve un candidato de mi preferencia, pero ya estamos en este escenario, ya hay que aceptar que el presidente es de todos los colombianos porque ganó en democracia, y eso es una realidad y tenemos que respetarla, fue el presidente Gustavo Petro, y hoy lo que nos toca pedirles a esas personas que no lo acompañamos es que construyan la diferencia, que no nos vayan a imponer solamente sus formas de pensar, sino que también respeten las de nosotros y que también sean tenidas en cuenta.
Sí, este 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República y lo que uno puede ver es que, y por favor nos explica usted como actor político, es que todos los que criticaban a Petro hoy van a ser partido de gobierno, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Partido de la U. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por los puestos y los contratos, por la mermelada, por las lentejas o por qué? Hombre, yo no voy a entrar a realmente a señalar a nadie. Yo creo que señalar a algún partido sería irresponsable de mi parte. Cada partido es libre de tomar la decisión que quieran para tomar una posición frente al gobierno entrante. El Centro Democrático ya sabemos que se va a declarar en oposición y haremos una oposición constructiva, una oposición respetable, una oposición inteligente, una oposición como la quieran llamar, pero la vamos a hacer con toda la argumentación del caso. Yo siempre lo he dicho y lo he hecho desde el Consejo de Bogotá, que también somos partido de oposición a la alcaldesa Claudia López. La oposición no puede ser crítica al punto de que nos volvamos única y exclusivamente negativos del no al todo. No sé si me hago entender. No puede ser una oposición sesgada a que todo hay que decirle que no. No, la oposición tiene que ser responsable, donde Reflexiva. nosotros, total y reflexiva, como dije, muchas palabras, responsable, Como dijo el optimista, expresidente Uribe, que se puede apoyar lo que beneficie a los más pobres, los buenos proyectos para el país hay que apoyarlos. de acuerdo, John Didier, y en esto quiero ser completamente claro. Yo he acompañado muchos de los proyectos de la alcaldesa de Claudia López, donde han sido proyectos que le benefician a Bogotá, porque eso no se trata. Es más, yo miro la oposición más desde el control político que desde el acompañamiento a, en el caso de nosotros como Consejo de Bogotá, a los proyectos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si un proyecto de acuerdo es benéfico para Bogotá, pues lo que hay es que tratar de mejorarlo, pero acompañarlo. No en ningún momento decirle que no, porque yo creo que terminaríamos en la terquedad y de eso no se trata, como lo venía diciendo. Lo importante es acompañar los proyectos que son buenos para la ciudad, en el caso a nivel Colombia del Congreso que va a entrar, pues lo que sea benéfico para Colombia, acompañarlo, lo que veamos que realmente no se puede tratar de oponernos, defender nuestras tesis y sobre todo hacer el control político riguroso, porque el control político muchas personas creerán que no da resultado, pero sí da resultado. Sí da resultado. Yo les puedo poner un ejemplo. Nosotros en el Consejo de Bogotá, desde el momento cero en que entramos en este periodo, que hacemos parte de la bancada de oposición, nosotros hemos venido pronunciándonos acerca de la seguridad de Bogotá y hemos hecho un control político riguroso. Y yo les puedo decir con tranquilidad que en materia de seguridad en Bogotá hace falta, pero ha cambiado, ha mejorado. Y no es por echarle una flor a la alcaldesa Claudia López, porque no soy de salir a echarle flores a la alcaldesa, pero la alcaldesa ha escuchado a ese sector de oposición y ha tomado medidas, ha cambiado su discurso frente a la fuerza pública. Hace mucho tiempo veíamos a una alcaldesa enfrentada con la fuerza pública, con la policía, la veíamos atacándola y nosotros desde ese control político hemos hecho que mejore ese discurso. Entonces sí da resultado el control político y yo creo que ese es el papel que hoy el Congreso entrante en el gobierno nacional, en el caso del Centro Democrático, tiene que ejercerlo con responsabilidad, tiene que ejercerlo con argumentos, tiene que ejercerlo de manera optimista, tiene que ejercerlo de manera argumentada y poder llegar y decirle al gobierno del presidente Petro, hombre, esto hay que mejorarlo y hacer una voz, alzar una voz. Y cuando uno hace ese eco, a la final los gobiernos terminan escuchando, salvo de que no sean unos tiranos, que esperamos que esta no sea la situación, y terminan cediendo ante la opinión de los otros partidos que se encuentran en oposición, porque de eso se trata, de construir en la diferencia. O sea, realmente yo no puedo decir que nosotros como partido tenemos la razón en todo lo que decimos, ni que ellos la tienen. No, se trata de construir en la diferencia y de eso es lo que esperamos del nuevo Congreso. Sí me llama la atención, como me lo preguntaste, John Didier, me llama la atención que muchos partidos que le hicieron oposición a toda la campaña de hoy el electo presidente Gustavo Petro hacen parte pues de esa Sí, que siempre han cercanía. criticado a Petro, toda la vida han criticado a Petro. O, Hombre,
yo creo que hoy nuestra reforma política nos da la posibilidad de declararnos en independencia, de irnos a la oposición, y yo creo que son posturas políticas mucho más sanas. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno es partido de gobierno, ahí sí que le queda más difícil de pronto irse en contra de muchas de las iniciativas que tome la presidencia, pero también es válido. A lo mejor ellos estarán pensando que siendo partido de gobierno podrán en algún momento irse en contra de las iniciativas que tenga el Ejecutivo y que ellos como bancada de Congreso no estén de acuerdo. Hombre, entonces por eso yo creo que entrar a discriminar o a criticar lo que diga un partido que se haya declarado gobierno no es fácil para mí, no es fácil, porque yo creo que también siendo partido de gobierno se pueden criticar o se puede hacer oposición o se puede hacer una sana crítica o ir en contra de las iniciativas que tenga el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República y su gabinete ministerial, pues pueda que también se estén en desacuerdo. Lo hemos visto también dentro de la bancada en el Consejo de Bogotá. Hemos visto muchos de los concejales que hoy son partido de gobierno, pues estar en contra de algunas de las iniciativas de la alcaldesa Claudia López. Entonces yo creo que esa dinámica es válida, no deja de llamar la atención porque obviamente fueron partidos que pensamos que podían llegar a estar en la independencia o en la oposición, pero esa fue la decisión que tomaron y yo creo que hay que respetarla. Sí me deja ciertos sinsabores, pero hay que respetar eso. Sí, concejal, frente al impuesto que anuncia o que sugiere la nueva ministra de Cultura del 4% a los planes de telefonía celular que estén por encima de 38.000 pesos, ¿a usted no le gusta ese impuesto o sí le gusta o podría ser? Hombre, yo creo que eso hay que mirarlo con detalles. Eh, Hay que decirle a toda la audiencia, hoy quien tiene un plan de 40.000 pesos, pues hombre, créeme que hoy los grandes planes están entre los 80 y 100.000 pesos. Entonces, quien tiene un plan de 40.000 pesos, de pronto es porque no tiene la capacidad para poder llegar a un plan de 80 a 100.000 pesos y llegar a ponerle un impuesto del 4% a ese plan de celular, pues me Que ya parece que tiene va un en IVA, ¿no? contra, Que ya que tiene. ya tiene un IVA, ¿no? Y me parece que va completamente en contravía de lo que ellos han pregonado, de realmente ayudar a los más necesitados. Eh, yo veo que lo que están haciendo con eso es que a la final van a llevar a todas esas personas que tienen hoy un plan de 40.000 pesos a devolverse a lo que conocemos como la telefonía prepago, prepagada. Mm. Pues yo creo que ese no es el incentivo. Yo creo que con esto estamos golpeando a las compañías de telefonía móvil. Eso no es un incentivo de nada, todo lo contrario. En vez de incentivar a que las personas tengan hoy una línea de celular, lo que van a hacer es que se desincentiven a que la gente vaya y compre una tarjetita a recargar su teléfono, al prepago, como se hacía antes. Yo creo que eso es un retroceso, pero habrá que analizarlo bien a fondo cómo lo plantean y en su momento que lo planteen, pues entraremos a hacer las críticas respectivas, ¿no? Sí, es absolutamente claro. Además que si usted va y pregunta en una empresa de telefonía, la gran mayoría de los que tienen teléfono lo tienen en prepago. Son muy poquitos los que tienen plan y como usted lo advierte, el que lo tiene, además le quiero decir una cosa, concejal, el plan más económico es de 40.000 pesos, por debajo de 40.000 pesos no hay, porque cuando uno pasa de Claro a Movistar, uno pregunta, ¿y cuál es el plan más económico con minutos ilimitados? Porque pues uno trabaja es con minutos o con datos y el más económico está sobre 38.000 o 40.000 pesos. Por debajo no hay, pues es muy poquito lo que hay. De todas maneras, la gente necesita trabajar y ese sería un nuevo impuesto. Y el A impuesto mí que me se parece anuncia. tenaz una cosa, a mí me parece tenaz una cosa, John Didier, y es algo que tú dices. La gente hoy trabaja pues, con un celular. El celular ya no es una herramienta de lujo, es una herramienta indispensable de trabajo, donde sobre todo ya casi todos los planes, inclusive hasta los prepagos, tienen minutos ilimitados, pero ya hay algo muy importante y es el tema de los datos, ¿no? Ujú, Hoy el celular es una herramienta donde todo el mundo, hasta el que viaja, el que llega, o el que vive acá, o el que viene de manera pasajera, siempre quiere tener un plan de datos porque todo lo termina uno investigando a través del celular. Entonces, ponerle un impuesto de estos a la telefonía móvil es desincentivar
la adquisición de estos planes, cuando realmente muchas personas que de pronto no tienen altos salarios pueden tener la oportunidad de pagar su plancito, de tener su estabilidad en su telefonía móvil, y con esto lo que estamos haciendo es desincentivar esa adquisición, que la gente tenga la opción de adquirir esos planes celulares. ¿Cómo es de irónica la vida, concejal? Una reforma tributaria genera el estallido social en Colombia y tumba al ministro Carrasquilla. Al final la reforma tributaria se hizo porque finalmente el gobierno Duque la tramitó, no en las mismas condiciones en las que le quería hacer Carrasquilla, que era poniéndole IVA a los productos de la canasta familiar, sino que se buscaron otras alternativas. Carrasquilla decía que no había otro camino. No obstante, el estallido social, que es lo que posiciona a la oposición, valga la redundancia, parece redundante la palabra, suenan iguales las dos palabras, posición, oposición. Posiciona a la oposición el estallido social, y esa reforma, como usted lo advierte, era por 25 billones de pesos, luego que 14 billones, finalmente, pues ahí se logró sacar adelante. Y ahora esta reforma tributaria, que se supone que no se necesitaba más, porque el presidente saliente Duque dice que no se necesita reforma tributaria, y esa última que hicieron eran diciendo, no, esta y no más, pero sí van a hacer una reforma tributaria, y para poder financiar todos los programas sociales que se anunciaron en campaña van a necesitar una reforma tributaria. Al punto que se están anunciando otra serie de tributos, por ejemplo, el de las bebidas azucaradas. ¿Usted cree que sí se necesita una reforma tributaria y usted apoya el impuesto a las bebidas azucaradas? Hombre, hay que mirarlo con detenimiento y esperar a ver qué presentan. No es lo primero que quiero decir, porque aquí estamos hablando sobre supuestos. Entonces, entrar a hablar como de algo directamente sería de pronto hablar por de más o hablar por de menos. Pero partiendo de la base, una cosa, cuando hablamos de imponer impuestos a las bebidas azucaradas, en principio yo diría que está bien porque, hombre, las bebidas azucaradas muchas veces son dañinas, y si uno puede colocar un impuesto, en principio uno creería que está bien. Pero vámonos al otro lado de la moneda, y cuando nos vamos al otro lado de la moneda es cuando nos vamos a una obra, cuando nos vamos a quienes están hoy tirando, como dicen por ahí, martillo, cuando están tirando realmente, cuando están echando abajo escombros, todos estos trabajadores que se van a colaborar en el crecimiento de la infraestructura de la ciudad, y llegan a su momento de descanso, que salen, ¿qué van a comprar? Van a comprar siempre una bicola, una gaseosa, lo que les alcance para poderse comer la merienda con el pan, con la bicola. Entonces, imponerles un impuesto a esta bebida azucarada, estamos haciéndole un daño precisamente a esas personas que uno los ve, que van a comprar su gaseosa, a esas clases que, o sea, a esos estratos que necesitan comprar su gaseosita y que quieren tener un refresco para también pues alimentarse, para poder también calmar esas ganas de tomarse un refresco. Entonces les vamos a poner un impuesto a esas bebidas azucaradas. Eso hay que mirarlo con bastante detalle. Yo creo que podemos terminar haciéndole un daño a esas personas que obviamente tienen menores ingresos en Colombia y en Bogotá y en todo el país. Podemos terminar haciéndoles un daño muy grande. Eso hay que mirarlo con detalle. Yo en principio no quisiera tomar una postura ni sí ni no, precisamente por las dos posiciones que acabo de dar. Eh, Carajo, hay que esperar a ver qué presentan, a ver qué nos presentan, a ver qué nos presentan, porque yo siento que están haciendo anuncios, pero a la final no están llegando a nada concreto. Yo sí le pidiera al ministro de Hacienda, que ya lo anunciaron, que es el doctor, Antonio se José me fue, Ocampo. el doctor Ocampo, que de verdad salga a contarle un poco más a los colombianos cuáles son las intenciones de esta reforma tributaria. Pero en lo que tú decías, John Didier, cuando hablamos de una reforma tributaria de 50 billones, hombre, esto es alarmante para todos los colombianos. Claro, y está de acuerdo, según el nuevo director de la DIAN y el mismo ministro José Antonio Ocampo, dice que el que gane 10 millones tiene que empezar a pagar más impuestos. ¿Usted está de acuerdo en que una persona que gane 10 millones es millonaria y debe empezar a aportar más? Volvemos al mismo punto, John Didier. Hay que esperar y mirarlo con detenimiento a ver qué es lo que van a presentar. En principio podría decir que no estoy de acuerdo en que una persona
que gane 10 millones de pesos ya empiece a tributar. Declarar está bien, porque declarar, hay que decirle a todos los colombianos, no significa tributar. Yo no estoy en desacuerdo en que la gente declare. Es muy importante que todo el mundo declare. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que no exista tanta evasión y a que las personas, a que todos estemos dentro de la legalidad, a que todos estemos realmente mirando con caras a tener una organización en cuanto al tema de impuestos. Pero salir a decir pues, con esa ligereza, que una persona que se gane 10 millones ya tiene que empezar a tributar de alguna manera, cuando sabemos que quien se gana 10 millones de pesos, pues le están haciendo la retención en la fuente, ¿no? Y ya eso es un impuesto anticipado. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que van a proponer. Yo insisto, aquí hay propuestas simplemente gaseosas que no están materializadas, que no hemos visto, que no sabemos qué es lo que qué es lo que va a proponer el gobierno nacional, pero vayámonos un poquito más allá, y es el mensaje que se está mandando a la ciudadanía. Y fue lo que dije en un principio de la entrevista, John Didier. Cuando un gobierno va a entrar, yo creo que el mensaje no puede ser impuestos, 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 porque lo único que vamos a hacer es atemorizar a la clase empresaria, que en últimas son los generadores de impuestos, los generadores de empleo en Colombia, a esos capitales extranjeros que hoy estén en Colombia. Si el mensaje es impuesto, más impuesto, más impuesto, pues se van a ir porque no se van a Colombia no va a ser un país atractivo, no vamos a generar esa confianza inversionista. Entonces, yo creo que el mensaje que se está mandando anticipadamente no es el correcto. Uno no debe llegar a un cargo como es la presidencia de la República, donde el mensaje sea impuestos, más impuestos, más impuestos. Vemos al director de la DIAN, al próximo director de la DIAN hablando de impuestos, a una ministra de Cultura, ¿qué hace una ministra de Cultura hablando de impuestos? Ya habló de impuestos. Vemos al doctor Ocampo, que es el ministro de Hacienda, que sería el indicado, más impuestos. Vemos a todos los que hoy La de hacen salud, parte, Carolina la Corcho. de salud, a todos hablando de impuestos. Entonces, hombre, ese es el mensaje de tranquilidad para los colombianos. Yo creo que en estos momentos el mensaje debe ser otro, También, pero concejal, que queda claro que es que para administrar se necesitan recursos y este nuevo gobierno, que fue oposición mucho tiempo, siempre se opuso a las reformas tributarias. pero total, es que esas son las incoherencias. Lo que dijimos hace un momento, John Dire, o sea, se incendió el país por una reforma tributaria de 25 billones y ahora que viene una de 50, pues estamos todos a la expectativa y todos callados y esos que tanto criticaron la de 25 están súper silenciosos, no los oigo mencionar nada. Entonces, esas son las contradicciones con las que no estamos de acuerdo y me parece terrible que ese sea el mensaje que se esté mandando a los colombianos. Impuestos, más impuestos, más impuestos. Yo creo que deberíamos estar hablando de otros temas, de construir en la diferencia y mirar a ver cómo sacamos adelante el país. Es muy importante decirle a toda la audiencia, a todos los colombianos, que el presidente electo, si bien es cierto, tiene un mandato constitucional que fue mayoritario, la diferencia fue mínima. Por él votaron más de 11 millones, pero por la persona que quedó de segundo fueron 10 millones, más de 10 millones 500 mil votos. Entonces, estamos hablando de que aquí hay un país que está prácticamente casi dividido a la mitad, casi dividido a la mitad. Entonces, hay que escuchar a ese país que no estuvo de acuerdo con él, ¿no? Hay que escucharlo. Y yo creo que el mensaje no puede ser impuesto, más impuesto, más impuestos. Lo que pasa es que Carrasquilla sí se pegó una pifiada que quería hacer la reforma tributaria a punta de canasta familiar de los pobres. Esa sí fue una salida en falso brava la de Carrasquilla. Escuché a Juan Ricardo Ortega, y hay que darle crédito porque eso lo dijo él, no es cosa mía, que fue director de la DIAN, me parece a mí una persona muy seria, diciendo que es que aquí siempre se le cobran impuestos a los mismos 4 millones de colombianos y el resto, que aquí hay unas operaciones de empresas y multinacionales muy fuertes a nivel internacional que no pagan unos impuestos y siempre hemos escuchado que hay mucha evasión, elusión y también hemos escuchado que hay muchas exenciones que se dan, hay muchos privilegios que hay que quitar. ¿No será que por ahí debería ser una reforma estructural para que no vuelvan a presentar reformas tributarias que cada 2 años nos presentan una?
Ojalá y lo hicieran, John Didier. A mí me parecería extraordinario, la verdad, y creo que de las cosas importantes que se deberían hacer en Colombia es eso, que de verdad existieran unas reglas del juego claras. Yo estoy de acuerdo en que las personas deberíamos todos estar dentro del marco de la legalidad, de no evadir impuestos, todos deberíamos estar juiciosos, y por eso lo dije ahorita, hace un momento, a mí me parece muy bien que la gente declare, es que declarar no significa pagar. O sea, eso es algo bien importante que, hay que debemos dejar o sea, completamente con claridad, ¿no? Que quien realmente declara renta no significa que vas a pagar impuestos, ¿no? Todos deberíamos estar dentro de ese marco de la legalidad. Eso sería muy importante que pudiéramos tratar de zanjar y de acabar esa evasión que hoy en día a Colombia la tiene bastante agotada, y es lo que nos tiene de reforma tributaria en reforma tributaria, y qué bueno que se hicieran unas reglas del juego claras, pero volvemos al mismo punto. A mí lo que me preocupa es que el mensaje de un gobierno entrante sea más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. Hombre, un gobierno que tanto ha criticado el gasto público y quiere crear nuevos ministerios. Hombre, yo creo que esa no es la salida que debería tener un nuevo gobierno que se ha expresado de forma contraria a ese gasto público. Yo quisiera escucharlos hablar de los recortes de gastos del Estado. Es que realmente cuando el gobierno del expresidente Álvaro Uribe llegó, fusionó muchos ministerios para evitar precisamente ese gasto público, y hoy vemos, y lo digo con tranquilidad, el presidente Duque creó nuevos ministerios, yo llego un nuevo gobierno y va a crear nuevos ministerios. Yo creo que el país está agotado de ese gasto público que hay que recortarlo de alguna manera. Vemos ahora realmente cómo salen los sectores alternativos y los que acompañan hoy al presidente Gustavo Petro a hablar de que sí están de acuerdo en que hay que recortar el Congreso. Pero ¿y por qué no apoyaron esos proyectos en su momento? El Centro Democrático presentó un proyecto de ley para tratar de recortar precisamente, de recortar el Congreso de la República. Es que debemos también dar ejemplo y mirar cómo se hacen recortes desde la parte pública, tratar de que todos estemos dentro de ese marco de legalidad tributario, de que todos estemos ahí, que no existe una persecución tampoco de los organismos que se encargan en manera tributaria como la DIAN, porque muchas personas tampoco quieren entrar a ese marco de legalidad porque después se van a sentir perseguidos. Hombre, hay que buscar unas reglas claras del juego, y en eso estamos de acuerdo, y eso les beneficiaría mucho al país. Humberto Papo Amin, concejal de Bogotá, muy amable por estar en Al Día Noticias a través de emisora.5. Gracias por este análisis que le ha entregado usted a los colombianos. No, a ti, John Didier, gracias de verdad por esta invitación, a todos los que nos acompañaron esta mañana. Aquí siempre presto a estos micrófonos, y tú sabes que te tengo un gran aprecio, John Didier, de verdad, gracias por la invitación. Es Humberto Papo Amin, concejal de Bogotá, del Centro Democrático en Al Día Noticias, a propósito de los